Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 14 minutos del día de hoy, viernes 27 de abril del año 2018, nos encontramos en la Sala 1 del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, a efecto de llevar a cabo la audiencia deducida de la carpeta administrativa número 62/2018. La presente audiencia será presidida por el ciudadano juez, licenciado Rómulo Antonio Bonilla Castañeda. Asimismo, se informa a los intervinientes y al público presente que queda prohibido que alguna persona del público se comunique con alguna de las partes y viceversa. Igualmente, deberán permanecer en la sala guardando el debido orden y respeto. Queda estrictamente prohibido la introducción y uso de aparatos telefónicos, grabación, audio y video, o de cualquier otro dispositivo electrónico. La presente audiencia será grabada en audio y video bajo el sistema de gestión judicial con el número de registro correspondiente. Les solicito ponerse de pie a fin de que el ciudadano juez ingrese a la sala. Como ha indicado la encargada de sala, damos inicio a esta audiencia relativa a la causa penal 62/2018, motivo por el cual verifico que se dan las condiciones de ley para celebrar esta audiencia. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Muy buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado en Derecho David Israel Falcón Pech, mi carácter de fiscal investigador adscrito a este juzgado, con número de cédula y demás datos ya debidamente registrados a la administración del mismo. Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada en Derecho, Elsa Mariana Rodríguez Raz, fiscal investigador, con datos debidamente proporcionados en la administración de este juzgado. Buenas tardes. Comparece el licenciado Juan José Peniche González, asesor jurídico particular de la parte denunciante y con datos ya registrados en la administración de este juzgado. Por la defensa, perdón, la señora. Buenas tardes. Mi nombre es Teresita Coralia Garrido Aguilar. Soy madre del difunto Armando Manuel Loría Garrido. Por la defensa. Buenas tardes, señoría. La licenciada Rosa Arteaga Hernández, defensor público, y con datos de identificación que ya obran en la administración de este juzgado. Aliado María Ramona Pérez. Tomando en consideración que se dan las condiciones para celebrar esta audiencia, al encontrarse las partes que deben de intervenir en la misma, se declara formalmente abierta la misma. Continuando con esta audiencia inicial, en virtud de que ya se han escuchado los argumentos tanto de la Fiscalía como del asesor de la víctima en la pretensión del auto de vinculación a proceso, antes de concederle el uso de la voz a la defensa para que se escuchen sus argumentos defensivos, le pregunto si existe algún medio de prueba que desee desahogar. Ninguno, señoría. Bien, en ese caso tiene el uso de la voz. Gracias. En atención a lo que expuso la representación social en la audiencia pasada y de conformidad con lo que establece el 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita que dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado. Esto en base a los siguientes argumentos. Primeramente, la representación social basa todo lo que es la imputación y sus datos que sostienen la vinculación a proceso, primeramente en el testimonio de una persona, como lo es el ciudadano José Zumárraga Puc, mismo que argumenta que fue recabado por el primer respondiente Sin embargo, obra en la carpeta de investigación esa acta de entrevista, la cual de manera expresa reiteró la representación social en diversas ocasiones que dicha persona se negó a firmar y a proporcionar generales. También sostiene que esto se basa y se correlaciona este dato de prueba con el informe policial homologado firmado por el ciudadano policía primero Alfonso Canto Canto, cuya narrativa en su parte textual manifiesta que al llegar al lugar donde ocurren los hechos, se entrevistó con quien dijo llamarse solo José Luis Zumárraga Puc, el cual señaló al señor Lourdes Raimundo Pech Uc como conductor del vehículo de la marca Mitsubishi. No obstante que ese testimonio de esta persona que hizo el primer respondiente, de nombre Rudy Baaz, en dicha entrevista no se manifiesta una media afiliación de dicha persona, no hay generales, no hay datos certeros o que nos permitan saber si realmente esta persona existe.
Sin embargo, la representación social sostiene en sus argumentos que ese dato de prueba se podría considerar, según una tesis de jurisprudencia que afirmó, como un testigo único. Cabe resaltar que efectivamente esa jurisprudencia que nos habla entre la diferencia de testigo único y singular, se indica que ese testigo único tiene que estar relacionado con otros datos que lo soporten, con otros medios de prueba, como lo podrían ser documentos periciales, indicios. La representación social dice que este testimonio de esa persona que se negó a firmar y a proporcionar sus generales, se le puede considerar como testigo único, aunque no haya firmado, aunque no haya proporcionado generales, aunque no se haya puesto la media afiliación o alguna característica, algún dato de que dónde trabaja, dónde vive, algo que nos pudiera dar una certeza de que dicha persona existe, lo sustenta como un testigo único que se corrobora con el dicho del primer respondiente que le hizo la entrevista y, por tanto, ese testimonio de esta persona se puede considerar como un simple indicio verosímil, una mínima certeza de que esa persona existe, para lo cual tiene relación la jurisprudencia con número de registro 173980 de la novena época, cuyo rubro dice testigos de cargo: cuando se proporcionan datos falsos de su identidad o localización, su dicho se reduce a un indicio verosímil. También nos manifiesta la representación social que ese testimonio se sustenta con el dictamen de criminalista que realiza el perito Guillermo Alejandro Herrera Gurbiel, que nos indicó en la audiencia anterior que efectivamente cuál fue su metodología, la morfología, la forma en que realizó su peritaje, el procedimiento, y que en su conclusión decía que el hecho de tránsito se refería a que el vehículo 1 Mitsubishi se encontraba circulando de noreste a sureste al momento de colisionar por alcance en el acotamiento en la parte posterior del vehículo 2 triciclo. Por tal acción es proyectado hacia el acotamiento, produciendo las lesiones que posteriormente le causan la muerte. Su señoría, este informe efectivamente lo hace un perito experto en la materia. Lo hace un perito experto en la materia, pero también es cierto que este dictamen pericial no indica que mi patrocinado sea el que estaba conduciendo el vehículo y que la persona que falleció responde a tal o cual nombre. Efectivamente nos habla de una mecánica de hechos, de su teoría, de para él cómo fue la mecánica de los mismos, cómo se concluye, pero no hay un acto que señale tal responsabilidad. Esto se debía de haber sustentado desde la primera audiencia inicial, efectivamente, como lo dijo la representación social, con el IPH, con el testimonio del perito de tránsito, con el primer respondiente y con el testigo. Pero lo bien es cierto, su señoría, que el IPH y el informe, el IPH y el informe que realiza el perito de tránsito, el parte informativo, no refieren a una mecánica de hechos. En ninguno de los dos, a lectura que dio la representación social, no mencionan una mecánica de hechos, que tan es así que en el dictamen del perito de tránsito, que el fiscal nos narró, cómo menciona cuáles son los vehículos, que fue un hecho terrestre, que había un testigo, que era el primer respondiente, las huellas, los lesionados, los daños materiales, objetos fijos, etcétera. Pero lo cierto es que en ambos informes por las personas expertas no refiere que mi patrocinado conducía, y si hay un señalamiento que se refiere en el informe policial homologado, efectivamente dice que el primer respondiente, que ese señalamiento lo hace el único testigo que en esta carpeta de investigación no tiene una firma, no se proporcionan generales, no hay algún dato más certero que nos pueda decir que esa persona existe, que esa persona que señala a mi representado como el conductor. Hay
certeza de que es una persona real, porque solo se tiene el nombre, su señoría, no se tienen más datos. La representación social, desde la primera audiencia inicial, a principios de abril, hasta la presente fecha, pudo haber efectuado las diligencias necesarias, su señoría, para recabar todos los datos, la investigación necesaria para recabar la firma y demás datos generales de esa persona, para citarlo en la Fiscalía General del Estado, para que ratificara lo que le había dicho al primer respondiente. Y sin embargo, hasta el día de hoy, su señoría, y todavía en la audiencia pasada, la representación social nunca lo invocó. Él basa únicamente su testimonio, sus datos de prueba están sustentados en el testigo, en un testigo que no sabemos si existe, más allá del nombre, que no firma, que no da sus generales, que no fue citado por la Fiscalía, que no se recabó la firma, basa sus datos de pruebas en eso, diciendo que es un testigo singular, un testigo único, perdón, que se relaciona con otros datos como son el dictamen pericial, como son los otros datos que invocó, que las diligencias propias que hace la Fiscalía, pero lo cierto es, señoría, que no podemos tener por cierto lo que dicen estas personas, toda vez que no hay certeza ni siquiera de que ese testigo existe. Y si el dictamen de criminalista arroja una mecánica de hechos, lo cierto es que no dice que mi representado sea el conductor. Él dice en su informe que llega al lugar a las 13:49 horas, cuando en realidad los hechos suceden a las 11:55, por lo tanto sí, él acude al lugar de los hechos, ve algunos objetos fijos, en base a eso da su teoría de cómo pudieron haber ocurrido, su mecánica y todo, pero tampoco estuvo al momento en que estuvo el primer respondiente o el perito de tránsito, que pudo haber visto a las personas involucradas, como son mi representado, el fallecido, para que él también tuviera la certeza de quién manejaba el vehículo. Tampoco hay otro dato de prueba como podrían ser cámaras de video, que es de conocimiento común, que hay en el periférico, no tenemos ningún otro dato certero. Y en tal razón, su señoría, toda vez de que esta representación social basa fundamentalmente su vinculación en el testigo único José Zumarra Bacapuc, le solicito también que, de conformidad con el 101 del Código Nacional, la nulidad de dicho dato de prueba, porque no fue saneado ni convalidado de conformidad con los artículos 99 y 100, que es un acto que sí le afecta de manera real y grave a mi patrocinado, porque no hay certeza, no hay datos que nos indiquen que realmente él conducía. Y la representación social no invoca más datos, más que se sostiene desde la primera audiencia hasta la segunda audiencia inicial, que todo se soporta con el testigo, que es único porque se relaciona con otros datos de prueba, pero sin embargo, su señoría, no tenemos certeza de que realmente esa persona exista. Y tuvo el tiempo suficiente la representación social para recabar, para sanear, para convalidar todos esos actos y poder llevar a cabo una investigación y hacerle una imputación y una vinculación de manera correcta a mi representado, y no lo hizo, su señoría. Por tal razón, reitero mi petición. La Fiscalía desea la réplica. Así es, señoría. En base a todo lo manifestado por la defensa, esta representación social no lo comparte, señoría, toda vez que, como bien se desahogó en la audiencia de vinculación a proceso, más si la defensa refiere que esta representación social únicamente se basa del testigo único, señoría, esta representación social se basa tanto del testigo único, así como de todos y cada uno de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, ya que, como bien se ha manifestado, obra el dictamen criminalista, en el cual nos refiere el sentido de circulación de ambos vehículos, el momento de la colisión y la velocidad en la que iba conduciendo el vehículo, el ahora imputado. La defensa refiere que el testigo no proporciona datos, no proporciona firmas, señoría. Una de las obligaciones de los policías, señoría, es recabar testimoniales de las personas que se encuentren en el lugar, más sin embargo los policías no están obligados para presionar o para solicitar la firma o tener un motivo para que el testigo firmara si no es su voluntad de hacerlo. O sea, el testigo únicamente expresó lo que él pudo observar, lo que pudo
percibir en ese momento, siendo la única persona que pudo observar el momento de la colisión. Más sin embargo, su señoría, todavía estamos en una etapa en la cual después de la vinculación a proceso se solicita el plazo de cierre de investigación, en el cual el testigo aún puede comparecer para que se ratifique de su testimonial ya vertida ante el policía que la recabó su entrevista. Por lo tanto, aún tenemos tiempo para que este testigo se presente ante el fiscal investigador. Por lo cual, esta fiscalía, su señoría, de igual forma, como bien manifestó en su audiencia de vinculación, con el peritaje de hecho de tránsito, señoría, es un parte informativo en el cual, como dice menciona la defensa, que en el mismo no refiere que el imputado esté conduciendo el vehículo, señoría. Si recordamos, el momento de desahogar esta documental, se manifiesta que comparecen dos vehículos. El vehículo número 1, que es el automóvil Mitsubishi, en el cual refiere que era conducido por Lourdes Raimundo Pech Uc, en el cual el mismo ya mencionado, que es el imputante aquí presente, expidió su licencia para conducir de número 01-01-14-463. Por lo tanto, señora, obra certeza de que el señor estaba conduciendo en ese momento el citado vehículo. El dictamen de criminalista, señoría, se realiza toda vez de este parte informativo y de cada uno de los indicios que se recabaron en base a la inspección que se realizó en el lugar de los hechos, de todos, es decir, de la huella de frenado, de todos los indicios que se recabaron, de las fotografías tomadas del mismo. El perito de criminalista realizó su dictamen en base a todos y cada uno de esos datos que se recabaron en la inspección del lugar de los hechos. Rindió el referido dictamen de criminalista, refiriendo, como bien se desahogó en mi solicitud de vinculación a proceso, que el vehículo antes citado se encontraba circulando sobre el referido acotamiento en sentido del noroeste a suroeste. Es decir, señoría, el criminalista sí determina de igual forma el sentido en el cual el conductor del vehículo, siendo el ahora imputado, estaba transitando, así como nos refiere el sentido de circulación del triciclo, el cual estaba conduciendo el ahora occiso, por lo cual refiere de igual forma que es una colisión por alcance entre el vehículo Mitsubishi y el vehículo número 2, es decir, el triciclo, manifestando el momento a momento de la colisión, así como el trayecto del cuerpo que fue impactado primero en el capirote y después en el panorámico, del cual obran indicios que son filamentos de cabellos en el panorámico, señoría, que en la etapa ya complementaria se solicitará el dictamen correspondiente para determinar su correspondencia de los mismos. De igual forma, refiere la defensa que no hay dato certero de que que la persona del testigo único exista, señoría. Como bien se ha manifestado, los policías tienen la facultad de entrevistar a cualquier persona que sea su voluntad de expresar lo que hayan visto, hayan percibido conforme a los hechos, más sin embargo no están obligadas a firmar dichas actas. De igual forma, como bien se reitera, aún nos podemos encontrarnos en el tiempo de la investigación complementaria, en el cual nos puede servir para que el citado testigo comparezca ante el fiscal investigador. Por lo tanto, esta fiscalía solicita de nueva cuenta, de igual forma, la defensa solicitó la nulidad del testimonio de este testigo, lo cual esta fiscalía no lo comparte, toda vez que sí obran en la carpeta de investigación que el dicho de este testigo sí tiene relación conforme al dictamen de criminalista, así como al parte informativo y por lo informado en el informe policial homologado, toda vez que este testigo refiere ver y observar el vehículo Mitsubishi, refirió el momento de la colisión, así como refiere que el triciclo lo conducía una persona del sexo masculino. Por lo tanto, señoría, a partir de esa investigación, igual de esa testimonial,
se tiene el parte informativo que realizó el policía perito de tránsito terrestre, en el cual a partir de ese parte informativo se corre traslado al criminalista para que determine su dictamen, en el cual, como bien se desahogó en la audiencia de vinculación, refiere que el vehículo Mitsubishi fue quien colisiona el triciclo, por lo tanto le produce la muerte al ahora occiso presente en este asunto. Por lo tanto, la solicitud de nulidad por parte de la defensa no puede ser, no debería tomarse en cuenta, toda vez que sí obran datos en la carpeta de investigación para sustentar todo lo relacionado a un testigo único. De igual forma, como bien se manifestó, se encuentra con indicios e información en el cual de igual forma nos hacen presumir que el imputado cometió el hecho por el cual esta fiscalía solicita la vinculación a proceso. Por lo tanto, esta representación social reitera su petición de vinculación a proceso. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el asesor. Sí, buenos días. Con relación a los argumentos vertidos por la defensa, solicitando se nulifique los elementos de prueba señalados en particular con relación al testigo único de los hechos, y solicitando además que se desestime la acusación y no se vincula al proceso su defendido, pues no lo compartimos, porque además de ratificar los elementos y los argumentos manifestados en la audiencia pasada y en esta por el fiscal de la adscripción, sí quisiéramos particularizar dos elementos esenciales que obran en la misma carpeta, en particular el acta de registro de la detención, de registro de lectura de derechos y de consentimiento informado, que fue levantada en fecha 4 de abril de 2018 a las 14:10 horas y que aparece firmada de puño y letra por el señor Lourdes Raimundo Pech Uc. Esto que nos quiere decir y nos lleva a la conclusión, no es desestimada hasta el día de hoy, de que el imputado se encontraba presente en el lugar de los hechos, que asimismo consintió y no negó haber participado de los mismos al haberse puesto a disposición de las autoridades que tomaron conocimiento inmediato de estos hechos, así como también con la comparecencia del ciudadano Carlos Antonio Almeida R. León en su denuncia de fecha 5 de abril de 2018, en la que también esta persona refiere conocer al imputado de estos hechos y manifestar textualmente que tenía conocimiento de que él se había visto involucrado en que se había visto involucrado el señor Luis Raimundo Pech Uc en los hechos materia de esta carpeta, y que el vehículo que él, de su propiedad, se lo había facilitado a elementos todos que desde luego corresponden a los indicios suficientes para presumir la participación del imputado en esos hechos y sus consecuencias, motivo por el cual, además de acogernos a la petición del Ministerio Público, solicitamos se desestime los argumentos y la petición formulada por la defensa. ¿Es cuánto? ¿La defensa desea responderle al fiscal y al asesor? Es correcto, señoría, muy amable, gracias. Primeramente, en relación a lo que manifiesta de nuevo la representación social, su señoría, él mismo invocó en la audiencia pasada que era una facultad del policía según el 132 en su fracción 10ª, entrevistar a personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. No debe de perder de vista que el acta de entrevista del testigo, que efectivamente tiene la firma del policía responsable de la entrevista, policía tercero Rudy Antonio Basno, fecha, firma, solamente dice en su aportado se procede a entrevistar a José Luis Zumárraga Puc, el relato de la entrevista, que son 6 líneas, y también hay apartados correspondientes. Hay uno que dice nombre y firma nombre, firma o huella del entrevistado. Y dice, en caso de que el espacio sea insuficiente, llenar en otro formato y anexar. En la hoja de atrás está en blanco, no hay nada. También dice, en caso de que el entrevistado se negara a firmar o no pueda asentar la circunstancia, y solamente se limitó a poner, se negó a firmar y proporcionar generales. No hay otro testigo de la entrevista, como pudiera ser el perito de tránsito, solo está la firma del responsable, del primer respondiente, Rudy Basno, policía tercero. En observaciones, en la parte final, no hay nada, su señoría. Efectivamente es una facultad
de la policía, según el 21 constitucional, según el 132 del Código Nacional de Procedimientos, que recabar las entrevistas de las personas que puedan aportar datos y todo, que no los puede obligar, eso no se debate. Pero hay apartados correspondientes, su señoría, que le permiten y le dan pauta a esta misma entrevista de asentar todos los detalles y todas las cosas que pudieran esclarecer una mayor claridad de los datos. Pudo haber asentado en observaciones la media filiación del señor, pudo haber manifestado vestía con ropa tal, tiene su trabajo aquí en el periférico, en tal lugar, se negó a firmar porque dice si se niega a asentar las circunstancias, se negó a firmar porque tiene miedo, porque está trabajando, porque qué sé yo, infinidad de razones. Y lo cierto es que no lo hizo su señoría, tampoco utilizó la parte de atrás, porque dice que en caso de que haya espacio insuficiente, generar un formato o anexar, tampoco hay nada de eso, por lo que en razón a lo que reitera la representación social, no le asiste la razón a juicio de esta defensa, toda vez de que basa, como reitero, ese testimonio único en un acta de entrevista vacía a consideración de esta defensa, porque pudo haber subsanado estas circunstancias, tuvo el tiempo necesario y no lo hizo. Eso en cuanto a la representación social. Y en cuanto a lo que dice el asesor respecto a los datos importantes de que mi patrocinado firmó la lectura de derechos, que el policía se lo explicó, todo eso, señoría, no quiere decir que porque uno esté presente en el lugar de los hechos sea el conductor de un vehículo. El señor se quedó ahí, esperó a la policía, también si no tenía nada que ocultar, no tenía por qué negarse a los hechos. Y lo que refiere respecto al testimonio del señor Carlos León, que dice que es su amigo, que sabe que mi patrocinado se involucró en un hecho de tránsito, no menos cierto es su señoría que ese testimonio, esa aseveración manifestada por el asesor, es un dato aislado. ¿Por qué? La representación social no lo invocó como dato de prueba, ni para la audiencia de imputación, ni para la vinculación. Única y exclusivamente basa su testimonio, señalamiento de un testigo que se refiere en un informe policial homologado, sustentado por un primer respondiente que sí lo vio, que solo hasta el momento, solo el primer respondiente vio al testigo. No tenemos certeza de que existe. Tampoco el primer respondiente compareció en fiscalía aseverando, ratificando este informe policial y que nos diera más datos, más luz respecto a ese testigo único que nos pudiera complementar y asegurar que mi patrocinado fue el que conducía ese vehículo. Tampoco el perito de tránsito hace referencia en su parte informativo que efectivamente haya entrevistado a ese testigo, que lo haya visto, una media filiación, algo que nos arribe a una verdad histórica de los hechos. Por lo tanto, en cuanto a lo que dice el asesor, únicamente le reitero, es un hecho aislado. La representación social no lo invoca como dato de prueba. Por lo tanto, solicito y le reitero mi solicitud de no vinculación a proceso. Es todo. Señoría. Bien. Quisiera hacer una manifestación. Bien, antes de que yo le conceda el uso de la voz, precisamente este juzgador, desde la audiencia anterior, advirtió una circunstancia que me llamó mucho la atención, dado que usted es quien lleva la acción penal pública y es letrado en materia y litiga con técnica en relación a la carpeta de investigación. Me llamó mucho la atención que usted omitiera un dato de prueba que para el asesor jurídico es de relevancia para la identidad del conductor del vehículo que se señala como el que colisiona el triciclo. ¿Cuál fue el motivo por el que omitiera este dato? Perdón, señoría. Me llama la atención que desde la audiencia anterior usted omitió como argumento para pedir la vinculación un dato que sí consideró importante el asesor jurídico, que es la entrevista a Carlos Antonio Armando R. León. Me llama mucho la atención que este dato no haya sido considerado por usted en su petición. Un segundo, señor. Sí, señoría, lo que pasa que en esta entrevista que refirió el asesor particular,
el citado Carlos es dueño del vehículo, más sin embargo el citado Carlos en esa comparecencia le otorgó su más amplio perdón al ahora imputado, por lo tanto esta representación social no lo mencionó en su momento. Más sin embargo, no sé si me permitiera su señoría expresar igual un dato de prueba conforme a lo manifestado por la defensa. Bien, en primer lugar, ¿de qué dato de prueba es para que yo considere si ha sido debidamente debatido ese dato de prueba? Claro, señor. Es un informe policial con detenido que se rindió en fecha 5 de abril del año 2018. Para dejar en claro lo que refiere la defensa en cuanto a una media afiliación, en cuanto al testigo único, que no se tiene registros y no se tiene datos del mismo. Bien, sobre ese sentido ha tenido las intervenciones necesarias para pronunciarse sobre ese dato de prueba. Incluso las partes técnicas saben que incluso pudiera ser una sola intervención de las partes y por eso deben de ser responsables al hacer uso de la voz en relación a los datos de prueba. Por lo tanto, no se accede a su petición. Se cierra debate y se resuelve. En primer lugar, para emitir un auto de vinculación a proceso, se requieren requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dichos requisitos consisten en que primeramente se formule la imputación, se le dé la oportunidad al imputado a emitir una declaración o guardar silencio, que existan datos de prueba en la carpeta de investigación para establecer la existencia del delito y la probabilidad de autoría o participación del imputado en los mismos. De igual manera, determinar si no existe alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de responsabilidad. Tomando en consideración que ya se han formulado los cargos, que incluso ya se ha dado la oportunidad al imputado de que decida sobre su derecho a declarar o guardar silencio, optando por el derecho a guardar silencio, que ya se han escuchado los argumentos de las partes relacionados con el debate de los datos de prueba. Eso ya también me permite determinar en este momento si los datos establecen el delito y la probabilidad de autoría o participación del imputado, y también estar en posibilidad de pronunciarme de si advertí alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de responsabilidad. Para ello cabe decir que los hechos por los cuales se ha pedido la vinculación son los consistentes en que el 4 de abril del 2018, aproximadamente a las 11 horas, transitaba el vehículo Mitsubishi de color gris, modelo 2017, ZAK 845 letra B del estado de Yucatán, sobre el periférico en el kilómetro 16+100 de noroeste a suroeste, y que también en ese mismo sentido, sobre el acotamiento, era conducido un triciclo de color amarillo de la marca Mercurio, y que por un alcance que hace el conductor de este vehículo Mitsubishi, al colisionar el triciclo, provoca la muerte de una persona del sexo masculino. Estos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como el delito de homicidio cometido por culpa, previsto y sancionado por los numerales 368, 372, 9 y 79, ambos del Código Penal del Estado en vigor, lo cual entonces permite establecer, partiendo de esta calificación jurídica, que para tener por establecido el delito se requiere en primer lugar el encuadramiento de los hechos al tipo penal, es decir, un delito de naturaleza culposa, o como también es conocido, un delito de naturaleza imprudencial, en donde es imprescindible que el resultado, que en este caso la privación de la vida, haya sido atribuible a una conducta negligente, una falta de cuidado, en este caso al conducir un vehículo. En primer lugar, cabe decir que los datos de prueba que fueron motivo de debate me permiten establecer la existencia del delito de homicidio cometido por culpa, tal y como lo ha solicitado el Ministerio Público, en virtud de que estos hechos aluden a una colisión entre el vehículo Mitsubishi y el triciclo, que esto fue de manera negligente, en virtud de que se habla en los hechos que fue por alcance, y esto provocó precisamente la muerte de la persona que conducía el triciclo. Es evidente entonces que es posible atribuirle una conducta negligente al conductor del vehículo Mitsubishi, en virtud de que, en primer lugar, se debe tomar en consideración el horario en el que acontece, que es decir, 11 horas. Eso permite una visibilidad, circunstancias que hacen lógico y verosímil que estuvo en aptitud ese conductor de poder advertir
que circulaba sobre el acotamiento este triciclo. Y para poder hacer estas afirmaciones, todos estos datos de prueba requieren, primero, que exista una privación de la vida, que esa privación de la vida no encuentre una causa justificada en ley y que esto sea atribuible a un actuar negligente o por falta de cuidado. Todo esto, en primer lugar, se puede establecer. Podemos tener por cierta la existencia de una privación de la vida con la necropsia que fue elaborada por la doctora Sandra Elizabeth Caballero Hernández, en fecha 4 de abril de 2018, quien ella pudo hacer la valoración de las causas de muerte del aludido, de la persona que conducía el triciclo, circunstancias que pudieron establecer entonces que la causa de muerte no fue una causa natural, sino atribuible a un traumatismo craneoencefálico. En ese sentido es evidente que esta circunstancia, pues, objetivamente puede establecer la privación de una persona. Circunstancia que al provenir la conclusión médica de una experta en la materia, pues es posible otorgarle la eficacia jurídica en términos del numeral 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues proviene de una experta en la materia con los conocimientos científicos necesarios para poder hacer ese tipo de conclusiones. Bajo ese aspecto, es evidente que tenemos, por cierto, entonces, la privación de la vida de una persona del sexo masculino. Complementa a ello, entonces, el dictamen en criminalística rendido por Guillermo Alejandro Herrera Gurubel, quien al hacer un análisis de las causas que provocaron esta colisión de vehículos, se le atribuye al conductor del vehículo Mitsubishi que impacta, es decir, colisiona este triciclo que era conducido en el acotamiento, y que precisamente al complementarse esta circunstancia podemos tener que la causa por la que ocurrió el deceso de esta persona es porque fue colisionado el triciclo que conducía por un vehículo de la marca Mitsubishi, siendo que este dictamen en criminalística se basó precisamente en datos tanto objetivos como subjetivos, es decir, lo que el perito pudo percibir en el lugar de los hechos, pero también en relación a los datos de prueba que componen la carpeta de investigación que le permitieron determinar incluso una velocidad en la que era conducido este vehículo Mitsubishi, que era de 75 kilómetros por hora. Circunstancias también que permiten establecer y una recreación de cómo se da esa colisión, es decir, el perito es concluyente en decir que fue por alcance, es decir, que el vehículo Mitsubishi, entendiendo esta conclusión, circulaba precediendo al triciclo y que en un momento dado por alcance lo colisiona. Esta conclusión, de igual manera, es posible otorgarle eficacia jurídica en términos del numeral 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la experticia del perito en criminalística no fue debatida por la defensa y por lo tanto es posible llegar a la conclusión que se trata de un experto el que hizo todas estas razonamientos, consideraciones respecto incluso a todos los indicios que fueron encontrados en el lugar de los hechos, como son las escarificaciones, las huellas de frenado, y que eso le permitieron al ser analizados, llegar a la conclusión a la que llegó, es decir, una colisión por alcance. Bajo ese aspecto también robustece aún más esta circunstancia el parte informativo que fue rendido por Alfonso Raúl Canto, quien afirma haber acudido al lugar de los hechos, pudo constatar con sus sentidos que la presencia del vehículo Mitsubishi, el triciclo, el cuerpo sin vida de la persona fallecida, y quien, según afirmó, era el conductor del vehículo Mitsubishi, circunstancia que más adelante me pronunciaré al respecto. En ese sentido es evidente que el parte informativo hace notar precisamente la existencia de los vehículos involucrados, lo que han permitido también complementar el dictamen en criminalística que realizó el aludido perito Herrera Gurubel, lo cual robustece aún más la circunstancia de los hechos en que los vehículos involucrados se tratan de un triciclo y de un vehículo Mitsubishi, y que
Fueron encontrados incluso estas circunstancias antes mencionadas, huellas de frenado, las escarificaciones, incluso calzado casual dentro de una isleta. Pudo percibir con sus sentidos la existencia del cuerpo sin vida de la persona, lo cual también robustece el elemento consistente en la existencia de una privación de la vida, robustece también que esa circunstancia atribuible a una colisión de vehículos, pues los presenció en ese momento. Siendo que este parte informativo, pues complementado con el informe policial homologado que también rinde el aludido Canto, aludiendo de cómo es que se entera de este reporte, acudiendo al kilómetro 16+100, pudiendo constatar la presencia de este vehículo Mitsubishi, la existencia del triciclo, la existencia de este cuerpo sin vida encontrado en el lugar de los hechos, la presencia de un primer respondiente en relación al primer elemento policíaco que acudió al lugar de los hechos, las circunstancias inherentes a elementos de una ambulancia que llegan precisamente para poder brindar el auxilio. Sin embargo, estos ya le comunicaron a él el fallecimiento de la persona. Son circunstancias es información contenida y proveniente de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que reúne los requisitos establecidos por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite establecer y corroborar la colisión, la descripción de los vehículos involucrados y las circunstancias de la consecuencia, es decir, la existencia de ese cuerpo sin vida. Por ello se ha otorgado la eficacia jurídica a estos dos datos de prueba en términos del aludido artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se toma en consideración que no se ha advertido del debate alguna causa que justificara que el conductor del vehículo Mitsubishi haya obrado de esa manera para considerar que algo externo fue lo que produjo esa colisión y no su manera de guiar el vehículo de manera negligente. En ese sentido no se escuchó ninguna circunstancia que haya hecho valer la defensa y por lo tanto no se considera que se actualiza alguna causa que justifique el por qué el conductor del vehículo Mitsubishi por alcance colisiona este triciclo. De igual manera, se habla de esta actuar y conducta negligente del conductor del vehículo Mitsubishi en virtud de que, a consideración de un experto en la materia, como es el aludido perito criminalista Herrera Gurubel, pues le atribuye este hecho objetivamente a la colisión por alcance del vehículo Mitsubishi al triciclo, lo cual entonces denota ese otro elemento que se requiere, pues no solamente es acreditar la existencia de la muerte, establecer que no hubo justificación para esa muerte, sino también a qué se debió esta muerte, y es, según este dato de prueba, es a una colisión por alcance, que era previsible, como he mencionado, por el horario, que era factible, que con mucha facilidad el conductor del vehículo Mitsubishi pudiera percatarse de que sobre el acotamiento circulaba un triciclo conducido por una persona del sexo masculino, y hasta este momento no se ha establecido, como he mencionado, una causa que justificara el por qué se dio la colisión entre vehículos desde el punto de vista de una justificación. Y sí, a través de este dictamen criminalista, pues sí se establece que fue por alcance, y si hablamos de alcance es que el vehículo que precedía alcanza al vehículo, por lógica, al vehículo que va adelante, sin que haya una circunstancia que pueda establecer de cómo es posible que no se percató el conductor del vehículo Mitsubishi, del conductor, o más bien del triciclo conducido por esta persona del sexo masculino que lamentablemente falleció. De igual manera, se toma en consideración que hubo una acta de inspección que también fue realizada por el propio perito criminalista Herrera Gurubel, quien afirma que acudió al lugar de los hechos y fue quien recaba todos los indicios, los documenta, y que posteriormente esta acta de inspección, si bien es una descripción, pues es una descripción que confirma el lugar donde ocurre esta colisión de vehículos, confirma la existencia de los indicios, entre ellos los vehículos involucrados, el cuerpo sin vida del fallecido, y esto también es posible otorgarle eficacia jurídica en términos del numeral 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es un dato de prueba que
establece el lugar de los hechos, la existencia de indicios y que, complementado con el dictamen en criminalística, pues puede tener el sustento debido de por qué llegó este perito a esa conclusión, pues no se limitó únicamente en obtener información subjetiva de otros datos de prueba, sino que él personalmente estuvo en el lugar de los hechos y recabó esos indicios. Es por ello que todos estos datos de prueba pueden establecer la existencia del delito de homicidio cometido por culpa, pues estos hechos sí es posible atribuírseles a una conducta humana cometida por el conductor del vehículo Mitsubishi. Ahora bien, entro al análisis de si estos datos de prueba permiten establecer la probabilidad de autoría del imputado aquí presente, es decir, si hay datos que hagan probable, razonable, que el señor imputado aquí presente haya sido quien conducía en ese momento el vehículo. Para ello, me pronuncio y en una cuestión muy especial voy a hacer un pronunciamiento. No pasa por alto y desapercibido para este juzgador que nos encontramos ante una acción penal pública, de la cual es titular el Ministerio Público y quien tiene la responsabilidad de no solamente recabar actos de investigación para una adecuada investigación, sino también hacer los argumentos y planteamientos que impliquen un sustento para sus peticiones. Como he mencionado y como lo mencioné anteriormente, para este juzgador llamó mucha la atención, en primer lugar, que el fiscal le diera un valor preponderante a un dato de prueba que carece de firma, que carece de datos que identifiquen a una supuesta persona que el Ministerio Público considera testigo. Que incluso en su argumento de justificación alegó que el elemento policíaco no tiene las facultades para poder persuadir a una persona a que firme una entrevista. Para la comprensión del punto que voy a mencionar, voy a dar lectura al artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como subtítulo obligación de suministrar información. Y dice, toda persona o servidor público está obligado a proporcionar, y recalco, obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la policía, en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la policía, tienen la obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. Luego, entonces, es evidente que el Ministerio Público desconoce este artículo, porque el policía sí tiene facultades para persuadir a una persona de la obligación que tiene de suministrar la información, y que esa facultad que tiene es hacerle del conocimiento la responsabilidad en la que incurriría una persona que es omisa en suministrar la información conforme establecen las leyes, es decir, la firma o por lo menos datos que pudieran establecer certeza de la existencia de esa persona que es recabada en cuanto a su información. Circunstancias entonces que me permiten llegar a la conclusión que el testigo que señala la Fiscalía José Luis Barragapú,
que si bien en la entrevista que según el primer respondiente, se niega a proporcionar datos personales y se niega a firmar, resulta evidente que para este juzgador es totalmente nulo esa entrevista, como bien lo ha considerado la defensa. Esa entrevista no llega a ser ni siquiera entrevista en virtud de que no contiene los datos mínimos para poder tener la identidad de la persona que declaró. No se hace constar una identificación, no se hacen constar generales que en su caso el Ministerio Público permitiera corroborar esa información enviándole un citatorio al lugar en donde dijo habitar. Y que si bien es cierto que no pasa tampoco desapercibido para este juzgador lo que establece el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la letra dice que el Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso de la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieron derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren firmar o no pudieran firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y en su caso de sus resultados. Es evidente que tampoco se cumple con lo que establece el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existen lineamientos y si bien el legislador sí previó la posibilidad de que alguien se niegue a firmar o a imponer su huella dactilar, ello no basta de que se haga constar para tener por cierto este dato de prueba, sino que se tiene que cumplir con ciertos parámetros que permitan dar la certeza de que sí existió ese acto de investigación con los datos más básicos que pudieran haber y hacer constar los motivos por los cuales no se firmaba o no se imprimía la huella. De ahí que estas son las razones por las que en términos del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales se declara nula la entrevista antes indicada. No obstante lo anterior, también me pronuncio, en este caso muy particular, y retomando el punto de que es el Ministerio Público en el que lleva esta acción penal pública, que esto implica entonces que quien hace la petición de la vinculación a proceso es el Ministerio Público. Sin embargo, haciendo un análisis de lo que establece el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece todos los derechos fundamentales que tiene la parte denunciante, entre ellas a contar con un asesor jurídico, y que eso implica entonces el derecho en un plano de igualdad a pronunciarse sobre las pretensiones, no solamente de la defensa, sino que el propio asesor jurídico pudiera no estar de acuerdo con la forma o las circunstancias del Ministerio Público. No obstante que no fue parte de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en su petición de vinculación a proceso, sin embargo, que el asesor jurídico tiene la misma igualdad en peticionar que se vincule a proceso los hechos denunciados por su patrocinado, si se toma en consideración la entrevista recabada a Carlos Antonio R. León. Y es medular esta entrevista y por eso hice notar en esta audiencia que me llamaba mucho la atención que el Ministerio Público haya sido omiso en mencionar esta entrevista, porque precisamente esta entrevista es útil y pertinente para establecer quién probablemente al momento de ocurrir esta colisión tenía en posesión el vehículo. Y que es precisamente esta entrevista a Carlos Antonio Arminda R. León quien proporciona y suministra información que reúne los requisitos establecidos en el numeral 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él da la identidad de la persona que tenía en el momento de los hechos asignado ese vehículo. Y eso sí me permite a mí establecer que hay una probabilidad de que el señor imputado aquí presente haya sido el conductor de ese vehículo Mitsubishi. Y que también este juzgador estima que le asiste la razón al asesor jurídico
para poder establecer con el registro de detención y la lectura de derechos, complementada con esta entrevista al testigo Carlos Antonio Arminda R. León, esa probabilidad de autoría del imputado aquí presente. Esto en virtud de lo siguiente: el hecho de que firme un registro de detención, que firme su lectura de derechos, su notificación de derechos, no implica que sea probable autor por sí misma. Pero lo que sí pone de manifiesto es que fue detenido, como bien lo señaló el asesor jurídico, en el lugar de los hechos. Si partimos entonces que la detención del señor imputado aquí presente lo es el lugar de los hechos, es decir, donde se encontraban los vehículos involucrados, y complementados sobre todo con la versión de este testigo Carlos Antonio Arminda R. León, sin que se establezca alguna circunstancia que me permita a mí determinar que había otra persona acompañando al señor imputado, lo cual pudiera provocar una duda de cuál en su caso estuviera conduciendo ese vehículo. Al no existir esa posibilidad, es posible tener la probabilidad de que el imputado haya sido quien condujo este vehículo. Pues de suma importancia es esa entrevista del aludido testigo Carlos Antonio Arminda R. León, en virtud de que él proporciona información, es decir, mi vehículo, como lo expuso el asesor jurídico en la audiencia anterior, mi vehículo se vio involucrado, tengo conocimiento que mi vehículo se vio involucrado en un hecho de tránsito, y que resulta que ese hecho de tránsito es precisamente el hecho de tránsito que es motivo de debate, lo cual ubica entonces este vehículo, su vehículo, en este hecho de tránsito. Pero además proporcionó y suministró información de la identidad de a quien le habían prestado su vehículo. Y por lo tanto no existe en este momento alguna duda de que llegar a la conclusión de que pudo haber sido otro el guiador de ese vehículo, más que la persona que fue encontrada en el lugar de los hechos y detenida, y por el señalamiento del propietario del vehículo. Y el hecho de que haya otorgado perdón a favor de su amigo, esto no implica que no pueda ser considerado un dato de prueba para la probabilidad de autoría, circunstancia que es erróneamente lo que ha considerado el Ministerio Público, y que en caso de que no lo hubiera mencionado el asesor jurídico, esto sí hubiera impactado en mi resolución, porque me hubiera quedado con un dato nulo, que es el testigo, que según la Fiscalía es considerado testigo único. Pues también cabe decir que para considerar que existe un testigo único, esta declaración del testigo debe de reunir todos los requisitos, es decir, recabarle la firma, saber quién es, para que se haga un análisis y tomarlo como testigo. Y la tesis que invocó el señor fiscal no es acorde a su dato de prueba, porque esa tesis aislada es referente a cuando los testigos declaran propiamente ante una autoridad y consta la firma de ese testigo para poder afirmar de la existencia de esa persona como testigo. Pues bien, si bien es cierto que la defensa argumentó a que no hay ningún dato de prueba que establezca que su patrocinado era el conductor del vehículo Mitsubishi, lo cierto es que si bien es cierto, la entrevista como lo solicitó la defensa en relación al testigo, al supuesto testigo Zumárraga, ha sido declarada nula, que además el primer respondiente no presenció los hechos y por lo tanto no puede hacer una afirmación de quién conducía el vehículo Mitsubishi, que si bien es cierto también quien elaboró el parte de tránsito llegó momentos después y tampoco presenció quién era el que conducía el vehículo Mitsubishi al momento de la colisión, que el perito criminalista lo único que hizo es afirmar que fue por una colisión por alcance entre el vehículo Mitsubishi al triciclo, sin establecer quién era el guiador, que también en cuanto a la necropsia únicamente versó sobre la causa de muerte de la persona que conducía el triciclo. No menos cierto es que precisamente el argumento del asesor jurídico me ha permitido a mí establecer quién es el probable conductor del vehículo Mitsubishi. Y esto no violenta el derecho fundamental de la defensa por el solo hecho de que el Ministerio Público haya sido omiso en señalar ese dato de prueba. Pues en un plano de igualdad, todas las partes intervinientes en una audiencia, independientemente que al Ministerio Público le asiste esa acción penal pública,
no menos cierto es que no por una omisión y por una argumentación deficiente del Ministerio Público va a redundar en un derecho al acceso a la justicia de la parte denunciante. Y que en el caso en particular, con estos datos de prueba, que incluso la defensa conoció desde la audiencia anterior, porque el asesor jurídico hizo la manifestación de esta entrevista en el momento indicado, que le permitiera a la defensa, en el plazo constitucional, preparar sus argumentos para controvertir, no solamente los del Ministerio Público, sino también los del asesor jurídico, pues en un plano, como he mencionado, de un principio de igualdad entre las partes y del principio de contradicción, la defensa tuvo el tiempo suficiente para pronunciarse sobre ese dato de prueba que fue medular en el argumento del asesor jurídico. De ahí que entonces no advierto ninguna circunstancia para acceder a no vincular a proceso por el momento al señor imputado aquí presente. Por todo lo antes mencionado y haber sido analizados los datos de prueba en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que han logrado establecer la existencia del delito y la probabilidad de autoría del señor imputado en términos de la fracción primera del artículo 15 del Código Penal del Estado en vigor, y tampoco advertí alguna causa de exclusión que extinga la acción penal o excluyente de responsabilidad con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo a las 13:13 del día 27 de abril del 2018, se dicta auto de vinculación a proceso en contra del imputado aquí presente por el delito de homicidio cometido por culpa, previsto y sancionado por los numerales 368, 372, 9 y 79, todos del Código Penal del Estado en vigor, pues su probabilidad de autoría es en términos de la fracción primera del artículo 15 del Código Sustantivo de la materia en vigor. Quedan debidamente notificadas las partes en términos del numeral 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del dictado de este auto de vinculación a proceso, haciéndole saber que es apelable en el plazo de 3 días. ¿Alguna petición más que tenga la Fiscalía? Claro, señoría, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito plazo para cierre de investigación complementaria. Adelante. Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicita el plazo de cierre de investigación complementaria por el término de 3 meses, toda vez que se pretende realizar en las siguientes investigaciones debido a la complejidad y la naturaleza del delito. Es decir, se solicita ese plazo para citar al ciudadano José Luis Zumárraga Puc para que comparezca ante el Ministerio Público y que manifieste lo que su derecho corresponda, asimismo para citar al paramédico Lázaro U, quien fue quien llegó al lugar de los hechos para determinar la muerte del ahora occiso, asimismo como para citar al ciudadano Ricardo Comas Ucam para que manifieste a lo que su derecho corresponda, asimismo para realizar una prueba de ADN respecto a los cabellos recolectados en el panorámico del vehículo Mitsubishi, asimismo para realizar un estudio socioeconómico y entorno social al ahora imputado, de igual forma para solicitar los dictámenes químicos respecto a los registros de los rastros temáticos que se recabaron en el lugar de los hechos y tener ya los dictámenes correspondientes, asimismo para solicitar las videograbaciones en dado caso se hayan cámaras por el lugar de los hechos, solicitar las mismas, asimismo solicitar un dictamen de causalidad en base a los hechos ya vertidos en esta causa y demás diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, así como para que la víctima indirecta en el presente asunto comparezca ante el Ministerio Público y exhiba la documentación correspondiente para la reparación del daño. Por lo cual, de igual forma, este plazo que solicita la Fiscalía es un plazo compartido en el cual la defensa lo podría utilizar para su investigación paralela o, de igual forma, en dado caso, acogernos a un mecanismo de aceleración o una terminación anticipada del mismo. ¿Es cuánto, señor? Sobre el plazo de 3 meses que pide la Fiscalía, asesor. Sí, nos acogemos al mismo plazo y a las solicitudes formuladas en su intervención. Y también quisiéramos solicitar una diligencia adicional, que es la de entrevista o ampliación de entrevista al señor Carlos Antonio Almeida R. León, a efecto de que precise las circunstancias por las cuales le facilitó o le prestó el vehículo involucrado en estos hechos al imputado en el mismo. Es todo. En relación a la prórroga al plazo complementario, defensa.
La defensa no se opone, su señoría. Bien. Se cierra debate y se resuelve. Tomando en consideración lo que dispone el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el plazo complementario de la investigación, estableciendo supuestos para conceder este plazo complementario, es decir, uno de ellos es que se debe tomar en consideración el delito por el cual se emitió un auto de vinculación a proceso y sobre todo el máximo de la pena de prisión. Establece este artículo que aquellos delitos cuya máxima de prisión no excedan de 2 años, el plazo máximo para investigar será de hasta 2 meses. Y aquellos delitos cuya pena máxima de prisión prevea una sanción de prisión máxima de 2 años, entonces este artículo dispone que la investigación puede durar hasta 6 meses. El delito por el cual se ha emitido hoy el auto de vinculación a proceso, que es de naturaleza culposa, establece una sanción máxima de prisión de 7 años, 6 meses. Es evidente que se encuentra entonces en el supuesto segundo y por lo tanto los 3 meses que pide el Ministerio Público se encuentran dentro del parámetro permitido por este numeral. De igual manera se advierte que todos los datos de prueba que el Ministerio Público pretende recabar en este plazo de 3 meses hacen proporcional conceder estos 3 meses de acuerdo a la complejidad, sobre todo de que se habla de un dictamen en ADN, que esto implica un tiempo para que los peritos puedan realizar este dictamen, aunado a las comparecencias que pretende recabar, los dictámenes químicos, los dictámenes de causalidad y además de otros datos de prueba. En primer lugar, pues accede en virtud también de que el asesor jurídico no puso algún argumento que controvertiera lo que alegó el fiscal, ni tampoco la defensa se opuso a este plazo, considerando que el asesor estuvo de acuerdo y la defensa, porque consideran que el tiempo es útil desde sus teorías del caso. Es decir, para brindar una asesoría jurídica adecuada a la parte denunciante y en el caso de la defensa para brindarle una adecuada defensa al señor imputado. Por lo tanto, se accede a este plazo de cierre de investigación de 3 meses, mismo que va a fenecer el próximo día 26 de julio del 2018, quedando debidamente notificadas las partes de este plazo complementario de la investigación, que repito, fenece el 26 de julio del 2018, quedando notificados en términos del artículo 63 y 82, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, ante la petición que ha hecho el señor asesor jurídico, resuelvo también sobre esa circunstancia. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que tanto la denunciante junto con su asesor, el imputado y la defensa pueden proponerle actos de investigación al Ministerio Público. En ese sentido, la propuesta que ha hecho este asesor jurídico a consideración de este juzgador se encuentra pertinente al caso, en virtud de que, si bien tomé en consideración esta entrevista para la probabilidad de autoría, este juzgador no tuvo conocimientos de más aspectos relacionados con esta entrevista. En ese sentido, resulta entonces pertinente que a petición del asesor jurídico el Ministerio Público recabe y complemente esta entrevista citando al aludido testigo, por lo cual el Ministerio Público deberá de convocar a esta persona y recabarle su entrevista dentro de este plazo de 3 meses que se ha concedido. Antes de cerrar con la audiencia, ¿alguna petición más? Únicamente, señoría, en conformidad al artículo 50, su párrafo segundo, solicito la copia del audio y video de la presente audiencia. Asesor. Solicito copia del registro de audio y video de esta audiencia y así como copia simple del acta mínima que se levante. La defensa. En los mismos términos, señoría, copia simple de audio y video. Bien, en relación a las copias que piden las partes, accede por estar ajustado a lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copias que serán entregadas a la brevedad posible en el Centro de Justicia. Antes de cerrar con la audiencia, me voy a dirigir a la señora, a la denunciante y al señor imputado. El día de hoy, pues, he resuelto dictar un auto de vinculación a proceso por las razones que se escucharon, a pesar de que también en la resolución declaré nulo un dato de prueba por no reunir los requisitos que exige la ley. Sí hubo un dato de prueba que me fue comunicado, en este caso por el asesor, que me ha permitido considerar una probabilidad de que el señor imputado era el conductor. En ese sentido, también cabe aclarar que este auto de vinculación a proceso es una resolución de carácter preliminar, no es una sentencia, solamente marca el inicio de un proceso penal en contra del imputado, en donde todavía le asiste la presunción de inocencia. De igual manera, escucharon que se debatió y se accedió a un plazo de 3 meses para que se termine de investigar. En ese plazo de 3 meses, como lo mencioné, hay un artículo, el 216, es derecho de las partes, denunciante
imputada, de proponerle pruebas al Ministerio Público que les puedan servir a cada uno en sus pretensiones. Este plazo de cierre fue por 3 meses y el día 26 de julio del 2018 el Ministerio Público debe de terminar con la investigación, es decir, deberá de cerrarla. De igual manera les hago del conocimiento que el delito por el cual se dictó el auto de vinculación a proceso es un delito que permite la solución del conflicto penal, por lo que la ley denomina salidas alternas. Estas salidas alternas son la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio. En ambas, lo que se privilegia, atendiendo a esta naturaleza del delito, es la reparación del daño. Es decir, señor imputado, si usted quiere solucionar el asunto sin llegar a una etapa de sentencia, tiene el derecho de, en su caso, intentar llegar a un arreglo con la parte denunciante. No es una obligación, a nadie se le puede obligar a llegar a una negociación, a un arreglo, pero yo sí estoy obligado a que por ley sí les tengo que hacer del conocimiento de que si ustedes lo consideran, pueden llegar a pláticas de arreglo y someter una posibilidad de arreglo a través de las salidas alternas. De todas maneras, eso también dependerá mucho de las pláticas que tengan con sus respectivos abogados, es decir, en el caso de la denunciante con el asesor jurídico y en el caso del imputado con la defensora. ¿Tiene usted alguna duda? No, está bien. Les recuerdo nada más que las medidas cautelares continúan, el procedimiento penal continúa, entonces tiene que seguir cumpliendo las medidas cautelares como se lo indiqué, porque tienen una duración por todo lo que dura el procedimiento penal. En ese mismo sentido le pregunto a la señora, a la denunciante, ¿tiene alguna duda de lo que le acabo de explicar? No, todo está clarísimo. Bien. Al no existir petición pendiente por resolver, se declara cerrada esta audiencia. Le pido por favor.